Hola, ¿cómo resolver conflictos en el trabajo sin discusiones? Aquí resalto, sin discusiones, porque los conflictos pueden ocurrir siempre y cuando lo importante es que sepamos manejarlo y podamos convertirlos en acuerdos. Este es un tema que me encanta dar, es un tema interesantísimo, es un tema que traspasa inclusive el tema trabajo y todas las personas deberíamos tener un poquito de conocimiento en cuanto al manejo de conflictos, que esto nos ayuda a tener vidas más saludables, más bonitas, a saber que la discusión, sin discusión, en el título está, no vale la pena o es un extremo en donde no deberíamos llegar, a no ser que fuese estrictamente, hay momentos en la vida en que pueden ser estrictamente necesarios, pero no debe ser lo normal, no debe ser lo normal. Hay muchas personas que piensan que esto es normal en la vida y no lo es. De verdad, no lo es y vamos a hablar por qué no debe hacerse de manera repetida y lo perjudicial que es para una empresa que una empresa tenga constantemente discusiones dentro de su gente, con su equipo de trabajo, que su jefe o sus jefes peleen, o con los colaboradores o los colaboradores peleen entre ellos o los colaboradores peleen con los jefes. Eso no vale la pena porque es algo muy, muy dañino. Entonces vamos a hablar de eso. Quiero presentarte pues mi ángulo en este sentido. Muy bien, entonces, a ver, los conflictos siempre ocurren y los conflictos simplemente son diferencias. Todos tenemos diferencias porque somos seres humanos, tenemos formas de pensar distintas. Entonces, una de las primeras premisas que debemos saber a la hora de que nosotros vamos a trabajar con personas, ya sea cualquier posición que tú ocupes dentro de la empresa, nosotros tenemos que saber que nuestros colegas y nuestros jefes todos tienen pensamientos diferentes porque el ser humano, cada quien piensa diferente y analiza las situaciones de manera diferente. También cuando vemos unas personas que a veces no están como muy simpáticas desde el punto de vista tú notas que esa persona está alterada, a veces nosotros venimos y le ponemos rápidamente una etiqueta diciendo, ah, esta persona es así, pero de repente, si eso ocurre en un momento determinado y nunca más vuelve a ocurrir, puede ser que esa persona haya estado atravesando por una situación, como a ti también te pasa, que a veces no está muy simpático porque a veces nosotros estamos cansados, tenemos problemas personales, tenemos alguna situación que de verdad nos genera tanta angustia que nuestras respuestas no son las que suelen ser y son, hasta pueden ser desagradables para las demás personas, pero eso de verdad puede ocurrir en un momento determinado, algo muy puntual. Pero sí existen personas que siempre están con ese tipo de respuestas, ¿ok? Entonces, ahí ya hay otra situación que tiene que ver con su tema de carácter, con su tema de personalidad, etcétera. Por eso es muy importante que también hagamos foco a la hora de contratar personas. Son las personas que más se ajustan a esa armonía en el equipo. Muy bien. Entonces, entendiendo que un conflicto puede ser una diferencia, y que esas diferencias, hablando desde el punto de vista del trabajo, puede ser, mira, porque yo pensaba que yo tenía que hacer una cosa y yo pensaba que mi responsabilidad era esta, pero resulta que me dicen que no, que ahora la responsabilidad va a ser la otra. O yo no había comprendido bien la dimensión de la responsabilidad, como por poner un ejemplo, ¿no? Puede ser una diferencia por horario, puede ser una diferencia por las formas como se está ejecutando las tareas, puede haber diferencias por la forma en cómo nos estamos comunicando. Ay, mira, esto ocurre, pero increíblemente. A veces decimos una información, se interpreta de otra forma, a veces pensamos que dijimos algo y ese mensaje no llegó correctamente. Por eso es importante siempre estar verificando si la persona comprendió lo que nosotros quisimos decir, etcétera, ¿no?
también por el trato personal, porque si nosotros somos una persona que no tratamos cordialmente a los demás con el respeto y la amabilidad que merecen, ya nosotros vamos a empezar, las otras personas van a empezar a crearse una imagen de nosotros y van a estar bastante reactivos a lo que nosotros hagamos, a nuestras respuestas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema de los valores, que lo vamos a ver también más adelante. Muy bien, entonces, es eso, simplemente un conflicto son diferencias, pero lo que no debe ocurrir, y aquí sí te quiero poner mi opinión personal y lo dañino que es dejar que los conflictos, que las diferencias entre entre los colaboradores o entre los jefes lleguen al punto, que eso es como otro nivel, llegue al tema de la discusión. A mí particularmente, en mi opinión personal como persona de recursos humanos, me parece que es negativísimo para una empresa, negativísimo. Y sí se pueden hacer muchas cosas y se puede trabajar el conocimiento de cuáles son nuestras formas de comportarnos en una organización y nosotros tenemos que saber que ese tipo de comportamientos no es aceptado en una organización. ¿Y por qué no es aceptado? Porque genera mucho daño en la organización. Aquí te quiero decir, por ejemplo, gritar inaceptable, ofender a una persona inaceptable, humillar a una persona inaceptable. Y cuando suceden esas cosas en los contextos de discusión, pasa algo muy triste, que es que la confianza se rompe como si fuese un cristal y es muy difícil como volverlo a recuperar. Esa confianza es, pero súper, súper, súper difícil volverla a recuperar. Entonces, por eso es la primera razón por la cual yo te recomendaría como dueño de negocio o como colaborador, tratar de no llegar a esos estadios de discusión nunca, si es posible. Dos, se pierde tiempo. Ay, no, eso es de verdad, sí es horrible. Mira, la gente empieza a pelear, a pelear, a pelear. Los que están de observadores, Dios mío, para acá y para allá y para acá, y uno le da, el otro le da. Y que una perdera de tiempo increíble. El tiempo que se pudo haber tomado para llegar a acuerdos, resolver la situación. ¿Ok? Entonces, no les recomiendo para nada porque se pierde tiempo laboral en el trabajo. Tercero, que es una de las cosas que me parece también fatal, se daña el clima laboral. Y no es el conflicto entre las dos personas, eso empieza a contaminar alrededor, tal cual como cuando pones un vegetal y el vegetal empieza, está al ladito de otros vegetales y él está dañado y él empieza a mermar y a dañar a los demás. Así exactamente sucede en las empresas. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a crearse hasta bandos. Pues, ay, no, yo estoy con uno, yo estoy con el otro, no sé qué. Y cuando te das cuenta, tienes toda la empresa con un clima súper tenso, incómodo, la gente separada unos del otro, formando bandos. Y no te lo recomiendo. ¿Ok? Mucho estrés, se genera mucho estrés, se empiezan a generar miedos, desconfianza, este tipo de cosas. Y no vayas a pensar que eso no te va a afectar ni en tus productos ni en tus servicios. Por supuesto que sí, si la gente no se siente bien en la empresa, no te va a atender, no te va a dar un buen servicio al cliente, no va a hacer bien los productos, etcétera. Entonces, nada. Y una de las cosas tristes, es que el trabajo en equipo también se quiebra, se quiebra, ya las personas no quieren, no se sienten cómodas trabajando en equipo, ¿ok? Entonces empiezan con actitudes como yo hago lo mío y lo demás no me importa. ¿Sabe? Este tipo de cosas se empiezan a dejar de ayudar y pasa cosas muy complicadas, como por ejemplo, gente que se alegra de que el otro esté fallando o le haya pasado esta situación. Empiezan así este tipo de sentimientos ahí a aflorar súper negativos. Bien, entonces ahora te quiero hablar de algo que también es importante, que es el autoestima. Cuando se dan estos procesos, la autoestima se daña muchísimo. Empiezan a generarse sentimientos como orgullo, defensas exageradas, ataques, dificultad para aceptar correcciones y nada, de verdad que no es
positivo. Y el otro punto es que tú tienes que entender que en tu empresa hay diferentes personalidades. Entonces, hay personas que de repente una discusión lo pueden asumir tranquilas, pero otras no, porque hay personas que son más sensibles o hay personas que son impulsivas, etcétera, dominantes. Entonces, ¿qué se recomienda? Nunca pasar a esos extremos y siempre, si algo está ya pasándose, pues como quien dice que tú notas, porque nosotros los seres humanos tenemos esos sensores, sabemos cuando o estamos hablando de un tema y el tema ya no se están escuchando, las personas no están llegando a los acuerdos, hay formas de parar, tratar de llevar ese tema otro día para dejar que esas emociones se vayan drenando, buscar otras personas que también participen, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay formas de atajar, atajar y no saltar al punto de la discusión. Muy bien, entonces, este punto me encanta. ¿Cómo evitar las discusiones y conversar mejor? Muy bien. El conflicto se puede manejar de varias maneras. Se puede manejar discutiendo, que es la que yo de verdad no te recomiendo, pero se puede hablar conversando. Entonces, las discusiones buscan ganar, ganar. Así yo gané, yo soy el mejor, yo no sé qué. Las conversaciones buscan entender y solucionar. Estoy seguro que si tú me estás escuchando, tú debes estar de acuerdo que lo más sensato es tratar de entender y tratar de solucionar. Entonces, ¿cuáles son las claves? Bueno, primero, bajar el tono emocional, ya yo te lo venía mencionando. Cuando una persona está muy molesta, lo mejor es que conversemos en unos minutos posteriores, otro día, etcétera. También a veces hay que callar. Las personas tienen un refrán o una frase que dice morderme la lengua. Bueno, escuchar antes de responder. Muchas discusiones ocurren porque nadie se escucha. Todo el mundo está, habla y habla, habla, se grita. Entonces, escuchar, la verdad, significa no interrumpir, tratar de entender y preguntar sobre eso. A veces esos calores que suceden en la discusión se pueden bajar ese nivel con una pregunta referente a eso que te está presentando la persona, a eso que está discutiendo la persona. Permíteme entender, tú estás diciendo esto es lo que yo estoy percibiendo. ¿Me confirma si es así? Y eso es como un globo que tú lo pinchas y le sale el airecito, ¿ok? Entonces, allí se empieza a mejorar ese clima para buscar el acuerdo. Hablar del problema, no de la persona. No me voy a cansar de decir esto. Esto es una cosa que todos tenemos que aprender en las empresas, que los jefes sobre todo tienen que aprender. Nunca, nunca, nunca podemos dirigirnos, si vamos a hacer una observación, hacia la persona. Tenemos que dirigirnos hacia el asunto, el resultado, el producto, el servicio, etcétera. Eso es un principio del coaching y hace que las personas si tú le haces una observación de su resultado, la persona inmediatamente abre la mente y te escucha. Pero si tú vas hacia la persona y diciéndole cosas, tú eres, no sé, de repente no eres preciso o eres lento o lo hiciste con poca calidad, que no sé qué, y tú le dices que es así la persona, esa persona se va a bloquear y mira, tú puedes hablar lo que tú quieras, pero esa persona ya no te está escuchando, no te está escuchando y no te va a aceptar la información ni el feedback. De paso, se generan esos temas, mira, ya no puedo seguir discutiendo con esa persona, ¿ok? Se empiezan a generar las diferencias. Entonces, siempre, siempre hablar del problema, no de la persona. Y bueno, tener la buena voluntad
tener la buena voluntad de buscar acuerdos. Y ahora yo te digo, ¿de dónde sale eso de tener la buena voluntad? La buena voluntad nace de nuestros valores, del saber de que no vale la pena estar discutiendo, que la otra persona tiene derecho a tener otro punto de vista, pero que yo también tengo derecho a tener mi propio punto de vista, pero que somos los dos capaces de llegar a acuerdos. Entonces, eso es muy importante, es de personas ya con una autoestima correcta y eso es algo que tú debes sembrar en tu organización. Muy bien, entonces, ya sabemos las reglas para resolver los conflictos, hablar con respeto, escuchar antes de responder, evitar hablar con rabia. Esto es difícil, hasta a mí me ha pasado de a veces ponerme brava y no sé qué, pero no debe ser, no debe ser. Las personas tenemos que tratar de hablar ya ligeros, sin molestia, buscar soluciones y conversar en privado cuando sea necesario. Súper importante, súper importante. Por ejemplo, en las organizaciones siempre se recomienda corregir lo más en privado para que esa persona no sienta como que a los otros estén escuchando pues sus críticas o sus observaciones, su feedback, etcétera, ¿no? Entonces, estas reglas simples pueden cambiar completamente tu ambiente de trabajo. Ahora, llegamos al punto precioso, precioso, que es cómo los valores de la empresa pueden ayudar a resolver conflictos. Y claro que sí, totalmente demostrado. Los valores de la empresa, como te lo he venido diciendo en los otros videos, no son palabras decorativas, sino son acuerdos de comportamiento, guías de comportamiento. Muy bien, entonces, esto es algo que tú tienes que entenderlo, porque así tú vas a saber cómo puedes ayudar a tu gente. Fíjate, ¿cuáles son los valores que mejor se ajustan para evitar las discusiones en el trabajo y que tú puedes como sembrar, incentivar? Aquí te los tengo. Por ejemplo, el respeto. El respeto es probablemente el valor más importante en cualquier equipo. Eso tú lo puedes poner hasta de primero. Aquí somos respetuosos y eso tiene que estar allí. ¿Y qué significa respeto? No gritar, no humillar, no insultar, no hablar mal de los compañeros. Ahí solucionas un tema, porque cuando hablamos de respeto y no hablamos mal de los compañeros, pues sabemos que una conducta de chisme no es correcta en una organización. Y eso ayuda al menos a mitigar un poquito, ¿no? Entonces, en un micronegocio, el respeto se ve con cosas simples, como cómo nos hablamos, cómo nos corregimos los errores, cómo tratamos a los demás, escucha bien esto, cuando estamos molestos. Que si somos respetuosos, aunque estemos pues un poco molestos, vamos a saber que es necesario mantener la actitud de respeto. Entonces eso te va a ayudar muchísimo. Otro de los valores que debes tratar de tener en tu empresa, si tú quieres que tu empresa no tenga discusiones, es la responsabilidad. La responsabilidad significa cumplir con lo que nos corresponde. Entonces, cuando las personas cumplen con su trabajo, si somos cumplidores en nuestro trabajo, hay menos tensiones, hay menos reclamos y por supuesto va a haber menos conflictos. Muchos conflictos aparecen cuando alguien no está cumpliendo su parte. Entonces, fíjate que eso ayuda a mitigar esos conflictos. Otro de los valores es la honestidad, que me encanta ese tema, me encanta. La honestidad significa decir la verdad y decirla con respeto. No esas personas que a veces dicen, no, yo soy sincero y están ofendiendo de una vez. Eso no es ser honesto. Eso no es. Siempre una persona que quiere decir la verdad tiene las formas de decirlo de una manera adecuada, una manera respetuosa y sin ofender. ¿Ok? Entonces, decir, por ejemplo, mira, yo creo que aquí hay un error.
este proceso puede mejorar. Eh, Creo que con este resultado se necesita un poco más de ayuda. Vamos a buscar la solución. Entonces, la honestidad te va a evitar chismes, rumores, malentendidos y las cosas se van resolviendo más fácil. Otro valor bellísimo es la comunicación y ponle la palabra respetuosa. No es solamente comunicarnos, sino respetuosa. ¿Ok? Muchas discusiones nacen solamente por cómo se dicen las cosas. Si de repente el mensaje no era insultador, pero el tono con que se dijo, la persona ya no le gustó. Entonces, no es lo mismo decir, eso está mal hecho, a decir, creo, podemos mejorar. Entonces, son formas de hablar una comunicación respetuosa. Otro valor que me encanta es la colaboración. ¿Por qué? Porque en la colaboración nosotros estamos ya incentivando el espíritu del equipo. Y en los micronegocios esto es fundamental. Cuando un compañero necesita ayuda, si ese sentimiento y ese valor se cultiva, el equipo va a colaborar porque aquí todos somos colaboradores, ¿ok? Entonces, así se resuelven los problemas más fáciles, es un cambio de mentalidad, es una mentalidad que tú necesitas en tu negocio y es una mentalidad de que aquí vamos a resolverlo juntos. Y eso es muy bonito. Y el último valor que yo te recomendaría también eh, inculcar es la humildad. Porque ahorita estamos como que mucho en el ambiente del ego, el de las presentaciones, el de exhibir, el más bonito es el más orgulloso. No, 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 la humildad es un valor muy poderoso. ¿Por qué? Porque la persona que tiene una buena autoestima tiene como esa seguridad personal, que es una gran fortaleza, se llama humildad, pero es una gran fortaleza de admitir cuando se equivoca, de dar las gracias cuando lo corrigen y de comprometerse a mejorar. Entonces, es un valor bonito, importante y ayuda mucho en el trabajo del equipo. Entonces, finalmente, decirte que los conflictos sí se pueden manejar en las empresas, se pueden buscar formas de que no lleguen a la discusión, hablar de este tema, te invito a que este tema se hable en tu equipo, decir que esto, si aquí en la empresa no es admitida las discusiones, decírselo a tu gente, aquí nosotros no somos un equipo de discutidores, aquí nosotros somos un equipo que conversa, que colabora, que tiene una comunicación respetuosa y que está aquí para trabajar. ¿Por qué? Porque al final todo esto te va a ayudar a tener un buen clima laboral en tu empresa, de que la gente poco a poco se va dando cuenta que esto es un lugar, un buen lugar para trabajar, un buen lugar para aprender, un buen lugar para mejorarse profesionalmente y se van a empezar a sentir bien donde están porque se van a sentir también colaboradores de todo el sistema laboral, tanto lo que es en funciones como también en ese tema de las relaciones humanas. Muchísimas gracias por ver este video y deseo que tu empresa tenga un clima laboral bellísimo, con la menor cantidad de conflictos y con cero discusiones. Un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.